Bueno, muchachos, buenos con todos. Soy el profesor Arturo Barranzuela, profesor del área de Matemática 2 de Academia Omega, Piura. Y hoy día vamos con un tema llamado momento, identidades trigonométricas de ángulos compuestos. En realidad vamos a ver dos temas. El primer tema es este, identidades trigonométricas de ángulos compuestos. Si se habrán dado cuenta, muchachos, en temas pasados hemos visto razones trigonométricas, ya, de ángulos agudos. Después hemos visto razones trigonométricas de ángulo de posición normal. También hemos visto algunas identidades trigonométricas, ¿sí o no? Y ahora vamos a ver lo que son identidades trigonométricas de ángulos compuestos. O sea, aquí ángulos compuestos se está diciendo ángulos que suman o restan en algunos casos. Vamos a ver algunas de estas identidades. Obviamente que aquí estamos hablando de ciertas formulitas que vamos a tener de los ángulos compuestos. Ya. Por ejemplo, miren, en el caso, estas identidades son varias, porque en realidad son fórmulas trigonométricas, pero tienen ciertas condiciones o fórmulas, se puede decir, que debemos conocer bien, ¿ya? A ver, entonces, en este caso vamos con las siguientes identidades trigonométricas de ángulos compuestos. Entonces, vamos a ver identidades trigonométricas de ángulos compuestos. Aquí tenemos, por ejemplo, dice, el seno de la suma de dos ángulos es igual al producto del seno del primer ángulo con el coseno del segundo ángulo aumentado con el producto del coseno del primer ángulo con el seno del segundo ángulo. O sea, miren, mejor dicho, el seno de un ángulo θ más un ángulo φ es igual al seno de θ por el coseno de φ más coseno de θ por el seno de φ. ¿Ya? De esa manera es esta primera identidad trigonométrica de ángulos compuestos. En este caso, los ángulos compuestos, como se habrán dado cuenta, es la suma de dos ángulos que en este caso son diferentes, ¿ya? O también pueden ser iguales, ¿ya? Entonces, aquí en estos dos, en esta es la primera formulita que tenemos sobre las identidades trigonométricas de ángulos compuestos, pero no es la única. Porque si aparte tiene la suma de dos ángulos, hallas el seno, entonces tú también puedes decir cómo determino la resta, el seno del ángulo de la resta. O sea, el seno de la diferencia de dos ángulos es igual al producto del seno del primer ángulo con el coseno del segundo ángulo disminuido con el producto del coseno del primer ángulo con el seno del segundo ángulo. O sea, seno de θ menos φ es igual al seno de θ por coseno de φ menos coseno de θ por seno de φ. Si se dan cuenta, muchachos, estas dos fórmulas son muy parecidas, a excepción del signo que aquí es más, aquí también es más. Si aquí es menos, aquí también es menos. ¿Sí o no? Y aquí vamos a tener en cuenta algo, miren. Te dice, profe, pero esta formulita es un poco difícil para acordar porque es que seno, coseno, coseno, seno. Bueno, puedes hacer esto, el seno de dos ángulos, vas a decir SC, CS, ya, SC, CS. O sea, seno de quién, seno de θ, por C, que es coseno de φ. Si aquí es más, aquí también es más. Y aquí sería coseno de θ, S que sería seno de φ. Esto puede utilizar una pequeña mnemotecnia para poder recordar cuánto es el seno de dos ángulos, de la suma de dos ángulos. ¿Sí o no? Obviamente aquí la segunda fórmula es el seno de la diferencia de dos ángulos, que obviamente es la misma, pero el signo aquí es negativo, ¿sí o no? Aquí puede recorrer SCCS. O a veces en mnemotecnia le ponen Sporting Cristal. Ya mira, SCCS. Ya. Y obviamente si tengo
el seno, obviamente, también hay la fórmula para la suma cuando esté el coseno. O sea, el coseno de la suma de dos ángulos es igual al producto del coseno del primer ángulo con el coseno del segundo ángulo, disminuido con el producto del seno del primer ángulo con el seno del segundo ángulo. O sea, el coseno de tita más phi es igual al coseno de tita por coseno de phi menos seno de tita por seno de phi. ¿Ya? Entonces sería la fórmula. Y obviamente tú también te vas a dar cuenta que el coseno de la diferencia, o sea, de la diferencia de los ángulos, es igual al producto del coseno del primer ángulo con el coseno del segundo ángulo aumentado con el producto del seno del primer ángulo con el seno del segundo ángulo. O sea, casi la misma fórmula, solo que aquí te vas a dar cuenta que en el coseno, si aquí es más, aquí es menos. Y si aquí es menos, acá es más. ¿Sí o no? Es casi todo lo mismo. En este caso, a veces, una mnemotecnia para recordar esta formulita es esta, CCSS, que a veces le llaman ciencias sociales. CCSS, ciencias sociales. A veces es una pequeña mnemotecnia para recordar la fórmula. Coseno, coseno, seno, seno. Y si aquí es más, acá es menos. Y si aquí es menos, acá es más. Y esto ocurre siempre cuando esté el coseno. ¿Ok, muchachos? ¿Hay una pregunta tienen ahí? Si pueden recordar estas formulitas. Si pueden recordar esas fórmulas, muchachos, o no. Vamos a ver. Vayamos acá entonces a ver un pequeño ejemplo de estas identidades trigonométricas de ángulos compuestos. A ver, vamos a ver. Ahí. Ejemplo, determina las razones trigonométricas de seno de 82 grados por coseno de 83 grados por el seno de y calcular el seno de 7. Disculpen. Determinar las razones trigonométricas del seno de 82 por el coseno de 83 y el seno de 7. ¿Cómo lo resolvemos ahí, muchachos? Entonces, determina las razones trigonométricas del seno de 82. Entonces aquí pongo resolución. Sabemos. ¿Qué sabemos, muchachos? Primero vamos a determinar cuánto es el seno de 82 grados. ¿Cuánto es el seno de 82 grados? Aquí yo puedo hacer esto. Yo digo que el seno de ¿quién? 82 grados es la suma de dos ángulos. ¿Ya? ¿Cuáles son esos dos ángulos que aquí hay que sumar? Sumamos 45 grados más 37 grados. ¿Sí o no? Entonces, el seno de 82 grados es el seno de 45 más 37. ¿Sí o no? Porque esto da 82 grados. Y yo recordando aquí mi formulita, ¿cuál es aquí? Sería, según la fórmula del seno de la suma de dos ángulos, es el seno de 45, ¿sí o no? El seno de 45, ¿qué más? Por el coseno de 37. 7 es más, aquí es más. ¿Más quién? Más el coseno de 45 por el seno de ¿cuánto? Por el seno de 37. Y estas razones trigonométricas, obviamente, tú ya las sabes, ¿cierto? Ya puedes determinar estos valores o conocer en sí estos valores. Por ejemplo, el seno de 45 de raíz cuadrada de 2 sobre 2. El coseno de 37, el coseno de 37 es 4 quintos, ¿cierto? Más el coseno de 45 de raíz cuadrada de 2 sobre 2 por el seno de 37, el seno de 37 es 3 quintos. ¿Y cuánto queda aquí, muchachos? Esto va a ser igual a... Aquí queda... arriba te queda 4 por raíz cuadrada de 2 sobre 10 más 3 por raíz cuadrada de 2 sobre 10. Y esto es una suma de fracciones homogéneas que te va a quedar 7 por raíz cuadrada de 2 sobre 10. ¿Sí o no? Y ese es el seno de 82 grados. ¿Sí o no?
Ese es el seno de 82 grados. Entonces de esa manera yo puedo determinar esa razón trigonométrica utilizando identidades trigonométricas de ángulos compuestos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? ¿Me han entendido? A ver, muchachos, ¿me han entendido o no me han entendido aquí en este programa? Sí, profesor. Ya, entonces aquí recuerda este método para determinar razones trigonométricas de dos ángulos que se suman. ¿Sí o no? Y ahora vamos con el otro razón trigonométrica que es el coseno. Coseno de 83 grados. ¿Cuánto es el coseno de 83 grados? A ver. Aquí va a ser el coseno de quién. A ver, ¿qué ángulos sumados dan 83 grados que sean conocidos? Allá. 53 más 30 grados, ¿cierto? 83 es igual a decir 53 más 30. Entonces, aquí, ¿cuánto sería? ¿Cuál sería la identidad trigonométrica para el coseno? ¿Se acuerdan bien? A ver, si me acuerdo bien, es coseno de 53 por el coseno de 30 grados menos, porque aquí cuando es coseno, si es más, aquí es menos. Entonces sería menos seno de 53 por el seno de 30 grados. ¿Sí o no? Y entonces sería el coseno de 83. ¿Cuánto sería aquí? El coseno de 53, ¿cuánto es el coseno de 53? Es 3 quintos, ¿cierto? Multiplicado por el coseno de 30, que el coseno de 30 es raíz cuadrada de 3 sobre 2, menos el seno de 53 es 4 quintos, multiplicado por el seno de 30, que es un medio. Y entonces, ¿cuánto queda el coseno de 83 grados? Coseno de 83 es 3 por raíz cuadrada, 3 por la raíz cuadrada de 3 sobre 10, menos, aquí es menos, 4 sobre 10. O sea, ¿esto cuánto es? 3 por raíz cuadrada de 3 menos 4, todo esto entre 10. Y esa es la razón trigonométrica del coseno de 83. 3 por raíz cuadrada de 3 menos 4 sobre 10. De esa manera. De esa manera, muchachos. Ya, entonces así podemos determinar el coseno de 83. Muchachos, ¿alguna pregunta tienen? ¿Tienen una pregunta acá? Muchachos, ¿han entendido o no han entendido acá este problema? A ver, ¿alguna pregunta que tengan? Muchachos, ¿ninguna? ¿Ninguna? Ok. Entonces vayamos al siguiente problema. ¿Qué es el siguiente problema? ¿Cuánto es el seno de 7 grados? ¿Cómo determino el seno de 7 grados? Aquí voy a hacer lo siguiente. El seno de 7 es como decir seno de 37 grados menos 30. ¿Sí o no? 37 menos 37. Y utilizamos nuestra fórmula de esta identidad trigonométrica para la resta. ¿Cuánto sería? Sería seno de 37 por el coseno de 30. Si aquí seno, el seno aquí negativo, acá negativo. Y sería coseno de 37 por el seno de 30, ¿sí o no? ¿Y cuánto queda aquí? Esto es el seno de 7. Seno de 7 grados. Entonces, seno de 7, ¿cuánto es, muchachos? Aquí. Seno de 37 es 3 quintos. Y el coseno de 30, ¿cuánto es el coseno de 30, muchachos? Coseno de 30 es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Menos el coseno de 37 es 4 quintos multiplicado por el seno de 30, que es un medio. Y este es el seno de 7. ¿Y cuánto queda ahí? A ver, muchachos, aquí sería 3 por raíz cuadrada de 3 sobre 10. Menos, aquí sería 4 sobre 10.
¿Y cuánto queda el seno de 7? Sería 3 por raíz cuadrada de 3 menos 4 sobre 10. Y de esa manera es como determino el seno de 7. Ok, muchachos. De esa forma, utilizando las identidades trigonométricas de ángulos compuestos, puedo determinar otros ángulos, como en este caso de acá. ¿Ok? Ok, muchachos, ¿alguna pregunta tienen acá sobre estos problemas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tienen, muchachos, o no tienen preguntas? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, o no tienen preguntas? Entonces, con esto ya reconocemos que son las identidades trigonométricas de ángulos compuestos, pero solo hemos utilizado el seno y el coseno. Todavía nos falta reconocer algunas más, como por ejemplo, dice aquí, la tangente de la suma de dos ángulos es igual al cociente de la suma de la tangente del primer ángulo y la tangente del segundo ángulo, con la diferencia de la unidad con el producto de la tangente del primer ángulo y la tangente del segundo ángulo. O sea, la tangente de tita más phi es igual a tangente de tita más tangente phi dividido entre 1 menos tangente de tita por tangente de phi. Análogamente, tenemos que la tangente de la diferencia de los ángulos es muy parecida, solo que cambian los signos. Por ejemplo, aquí tangente, aquí es más, menos. Y el otro aquí es menos y acá más. Como se dan cuenta, miren los signos cambiados aquí. Ya, pero es casi la misma fórmula. Esas son las identidades trigonométricas de ángulos compuestos. Ok. Entonces aquí vamos a recorrer estas formulitas y vamos a utilizar un ejemplo. Dice ahí, determina las razones trigonométricas de tangente de 67 grados y tangente de 23 grados. ¿Cómo determinamos aquí esto? Resolución. Tenemos aquí, ¿cómo determino tangente de 67 grados? A ver, es como si sumáramos tangente de quién? De 30 grados más 37 grados. ¿Y esto cuánto es? Sería, por fórmula es tangente de 30 más tangente de 37. Todo esto dividido entre 1 menos tangente de 30 por tangente de 37. ¿Y esto es igual a cuánto? ¿Cuánto es eso, muchacho? Tangente de 30. ¿Cuánto es la tangente de 30 aquí? A ver si se acuerdan. Raíz cuadrada de 3 dividido entre 3 más, ¿sí? A ver, tangente de 30 es raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y la tangente de 37, es 3 cuartos. Y abajo va a ser restado 1 menos tangente de 30, que es raíz cuadrada de 3 sobre 3, por la tangente de 37, que es 3 cuartos. Entonces arriba, ¿cuánto es ahí? La parte de arriba te va a quedar ¿cuánto? Entonces ya aquí nomás hay que desarrollar matemáticamente. Sería, aquí multiplicamos en aspa, sería 4 por raíz cuadrada de 3 más 3 por 3 sería 9 y acá abajo sería 12. Y acá sería 1 menos 3 por raíz cuadrada de 3 sobre 12. ¿Y cuánto queda aquí? Sería, arriba normal sería 4 por raíz cuadrada de 3 más 9 sobre 12. Y abajo sería dividido entre 12. Mira, este 12 pasa a multiplicar aquí. Menos 3 por raíz cuadrada de 3 dividido entre 12. Sino recordando que acá este 12 que está aquí pasa a multiplicar acá. Y obviamente aquí te das cuenta que este 12 se simplifica y te queda que
que la tangente de 67, ¿cuánto es? Será igual a 4 por raíz cuadrada de 3 más 9 dividido entre 12 menos 3 por raíz cuadrada de 3. ¿Sí o no? De esa forma. Entonces de esa forma es como podemos resolver este problema. ¿Ok? Ahí está bien. Vamos a ver, ahí es. Podemos hacer otra cosa. No, entonces ahí queda. Entonces esa sería la tangente de 67 grados. ¿Una pregunta tienen aquí, muchachos? No. ¿Una pregunta tienen o no tienen preguntas? ¿Se ha entendido aquí cómo he resuelto este problema? Si tienen una pregunta o tienen una pregunta o algo por el estilo. Una pregunta, muchachos. Entonces, ahí queda. Vamos ahí a determinar la tangente de 23. ¿Cuánto es la tangente de 23 grados? A ver. Sería... Aquí sería tangente de cuánto? Tangente de 23. 23 sería 53 menos 30. ¿Sí o no? De esa forma. Entonces la tangente de 53 menos 30 sería igual a la tangente de 53 menos tangente de 30. ¿Sí o no? Y aquí abajo sería 1 más tangente de 53 por tangente de 30. ¿Y esto cuánto es? ¿Cuánto es aquí? Tangente 53 es tangente 53 es 4 tercios, ¿cierto? 4 tercios. Menos tangente de 30 que es raíz cuadrada de 3 sobre 3. ¿Sí o no? Y esto va a ser 1 más 1 más tangente 53 es... ¿qué estoy diciendo? 4 tercios por tangente de 30 que es raíz cuadrada de 3 sobre 3. ¿Y cuánto queda ahí eso? Aquí arriba sería 4 menos raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y abajo te va a quedar que 1 más 4 por raíz cuadrada de 3 sobre 9. Y esto es tangente de 23. Entonces aquí te queda arriba, te queda 4 menos raíz cuadrada de 3 sobre 3. Todo esto dividido entre 9 más 4 por raíz cuadrada de 3 sobre 9. Ya, entonces aquí cuánto queda. Simplificamos aquí tercia, tercia, te va a quedar 3. Extremos con extremos, medios por medios. ¿Y qué te queda aquí? A ver, muchachos. Acá te va a quedar 3 multiplicado. Esto sería 3 por 4 menos raíz cuadrada de 3. ¿Cierto? Y acá abajo te queda 9 más 4 por raíz cuadrada de 3. ¿Sí o no? Y este sería la respuesta de esa manera. Entonces aquí ponemos aquí esto. Entonces, de esta manera es como determinamos las razones trigonométricas de ángulos, que es utilizando identidades trigonométricas de ángulos compuestos, tanto para la suma como para la resta. Ya, a tener en cuenta algo aquí, muchachos, apréndese bien la formulita y ver los signos que tienen, por ejemplo aquí, en el caso de la tangente. Entonces de esa manera es como puedo resolver problemas utilizando
tangente, tanto para la suma como para la resta de dos ángulos. ¿Ya? Ya, ok, muchachos. Entonces, de esa manera es como podemos determinar esas identidades, perdón, esas razones trigonométricas utilizando identidades trigonométricas de ángulos compuestos. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Con la resta de 60 y 37 también saldría lo mismo. ¿Cómo? Con la La resta resta de 60 y 37 saldría lo mismo. 60 y 37. A ver. 60 menos 37, ¿cuánto es eso? 23. Sí, sí, también. También puede salir, te va a salir lo mismo. Aunque no, aunque recuerda que aquí no he racionalizado, por si acaso, lo he dejado ahí. Porque la racionalización me hace sentir más largo en sí, lo he dejado ahí, ¿ok? Ya muchachos, aquí hay que racionalizar, por si acaso. Puede ser que le va a salir una respuesta que no coincida con estas. Te digan que no son iguales, no. Lo que pasa es que puede ser que me falta racionalizar. Ya, ¿ok? Pero sí, tiene que salir. También tiene que salir la mismo valor, ¿ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más tienen? Ok, vayamos aquí, entonces sigamos. Y vamos ahora. Aquí vamos a ver. Ah, aquí también hay otras identidades trigonométricas auxiliares de ángulos compuestos. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, el seno de tita más phi por el coseno de tita menos phi es igual al seno al cuadrado de tita menos el seno al cuadrado de phi. Otra formulita aquí. Otra también dice eso, el coseno de tita más phi por el coseno de tita menos phi es igual al coseno al cuadrado de tita menos seno al cuadrado de phi. Otra fórmula también dice que la tangente de tita más tangente de phi es igual al seno de tita más phi dividido entre el coseno de tita por el coseno de phi. Otro también me dice que el tangente de tita menos tangente de phi es igual al seno de tita menos phi dividido entre el coseno de tita por el coseno de phi. Y acá hay una para la tangente que dice que la tangente de tita más tangente de phi más tangente de tita por tangente de phi por la tangente de tita más phi es igual a tangente de tita más phi. Y aquí dice otra que el tangente de tita menos tangente de phi menos tangente de tita por tangente de phi por la tangente de tita menos phi es igual a tangente de tita menos phi. Y aquí hay una aquí, esta tangente, la tangente de normalmente utilizamos dos ángulos, ¿cierto? Pero aquí hay tres ángulos, tangente de tita más phi más omega. ¿Cuánto es? Igual a tangente de tita más tangente de phi más tangente de omega menos tangente de tita por tangente de phi por tangente de omega. Todo esto dividido entre 1 menos tangente de tita por tangente de phi más tangente de tita por tangente de omega más tangente de phi por tangente de omega. ¿Ok? Estas son otras identidades trigonométricas de ángulos compuestos, pero son auxiliares, otras ecuaciones, otras formulitas más que hay que tener. Ya. Normalmente con lo anterior que hemos visto es más que suficiente, pero por aquí también aprendes este de acá, por si acaso. Ya. Porque estas identidades, obviamente, tú te vas a dar cuenta que se utilizan para ciertos casos. ¿Cuáles son los casos? Estos casos específicos que vemos aquí. Ya. Entonces, vamos a ver. ¿Cuánto queda? A ver, ejemplo dice, calcula el valor de la expresión 4 tangente de 10 más tangente de 27 más 3 tangente de 10 por tangente de 27. ¿Cómo resolvemos ese problema? Resolución. A ver. A ver muchachos, ¿cómo resolvemos aquí este problema? Vamos a ver. Creo que vamos a utilizar las auxiliares, una de las ecuaciones auxiliares. Hay varias ahí, ¿cierto? Pero vamos a poner tenemos la expresión, vamos a poner, tenemos
Yo tengo toda esta expresión que es 4. Voy a ponerle que es K. ¿K quién es? 4 tangente de 10 grados más 4 tangente de 27 grados más 3 tangente de 10 grados por tangente de 27 grados. ¿Sí o no? Aquí yo puedo hacer lo siguiente que hago. Mira, aquí se hago, si se acuerdan aquí, factor común 4. Voy a quitar 4. Aquí sería tangente de 10 más, si quito 4 sería tangente. Si quito 4 aquí sería tangente de 27. Y aquí si quito 4, pero aquí dice, profe, aquí no hay 4. Entonces, ¿cómo hago aquí? Al 3 lo divido entre 4. Para que salga y los demás valores siguen normal. Por tangente 10, por tangente 27. Listo. Listo, ¿sí o no? Porque si este 4 multiplico aquí sería 4 por tangente 10 sería la expresión de acá. 4 por tangente 27 sería esta expresión. Y 4 por 3 cuartos sería 3, ¿cierto? Entonces te queda eso. Y yo me doy cuenta de algo. Mira, acá es igual a quién. 4 tangente de 10 más tangente de 27 más 3 cuartos. ¿Quién es 3 cuartos? Es como decir tangente de 37 por tangente de 10 por tangente de 27. ¿Sí o no? Y acá tú dices aquí esta expresión, mira, 4 por tangente de 10 grados más tangente de 27 grados, ¿sí o no? Más, mira, aquí te queda tangente de 10 por tangente de 27, ¿sí o no? Más, y aquí sería tangente de quién? De 37, porque aquí este 37 no lo he cambiado, solo lo he puesto cambiado de posición. Pero 37 es como decir 10 más 27. Yo me doy cuenta que hay una fórmula para eso, ¿cierto? Hay una formulita aquí. ¿Cuál es? Según la fórmula, es la suma de esos dos ángulos. Si uno sea K es igual a 4 por quién. Vamos a ver aquí. Hay una formulita ahí que dice. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula dice esto. Tangente de tita más tangente de phi más tangente de tita por tangente de phi por la tangente de tita más phi. ¿A qué va a ser igual? Es igual a la tangente de tita más phi. Y aquí está, es igualito. Aquí sería tangente de 10 grados más 27 grados, ¿sí o no? ¿Y cuánto queda aquí? 4 por tangente de 37. ¿Y cuánto es la tangente de 37? La tangente de 37. ¿Cuánto es? 3 cuartos. Entonces, ¿cuánto queda acá? K es igual a 3, ¿cierto? ¿Cierto? Simplificando aquí y K vale 3. Y esa es la respuesta. Entonces, de esa manera es como podemos resolver este problema utilizando esta identidad trigonométrica auxiliar para ángulos compuestos. ¿Ok, muchachos? Entonces, de esa manera es como poder resolver este problema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta tienen o no tienen preguntas ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen, muchachos? ¿Una pregunta? ¿Han entendido o no han entendido? A ver, muchachos. A ver, el 3 cuartos, ¿dónde sale? Este 3 cuartos. ¿Sale de acá? Ya, esta expresión es esta, pero quitándole 4. ¿Cómo así? A ver, si ustedes se dan cuenta. A ver. A ver, tengo una expresión, por ejemplo, x. X a qué es igual.
X yo puedo decir que es el doble de la mitad de X, ¿sí o no? ¿Está bien o está mal? ¿Cómo he sacado este 2? Le he puesto este 2 acá. Porque obviamente tú te das cuenta que aquí 2 multiplicando a X medios va a ser X. O también puedo decir que X es igual a ¿quién? Por ejemplo, aquí es 4 sobre X sobre 4. ¿Sí o no? X aquí es igual 4 multiplicado por X cuartos. Aquí he hecho esto, pero aquí me doy cuenta que aquí hay 3. ¿Sí o no? ¿Y yo qué he hecho primero? He sacado qué cosa. Factor, he hecho factorizar con el valor 4, porque aquí el primero tiene 4, el segundo tiene 4, y aquí el tercer término no tiene 4. Entonces, ¿qué hago? A este 3 lo divido entre 4, pero poniéndole aquí que todo esto está multiplicado por 4. ¿Por qué? Porque si yo hago, mira, yo digo 4 por tangente de 10 más tangente de 27 más 3 cuartos por tangente de 10, tangente de 27. Yo multiplico esto, ¿qué me sale? Si yo multiplico aquí esto, que sale 4 por tangente de 10 más 4 por tangente de 27 más ¿quién? 4 por 3 cuartos, ¿cuánto es? 3, ¿cierto? 3 tangente de 10 por tangente de 27. ¿Sí o no? O sea, esto está acá, ¿o no? Ojo, Ah, ten pero en cuenta que aquí he utilizado, ¿qué cosa? Mi factor común, ¿ya? Mi factor común. O sea, estoy diciendo, estoy quitándole 4 a todos ellos. Porque el primero tiene 4, el segundo tiene 4, y yo sigo sacando acá mi 4, pero en el tercer término no hay un 4. Entonces, ¿qué hago? Lo divido entre 4 para que pueda salir el 4 afuera. Al final es lo mismo, ¿ya? Solo que ya lo he hecho un poco más directo. ¿Ok? ¿Una pregunta más? ¿Una pregunta ahí? ¿Una pregunta? ¿No tienen preguntas? Vayamos, entonces vayamos ahora al siguiente caso. Eh, Aquí hay otras identidades trigonométricas de ángulos compuestos auxiliares. A. Si A más B más C es 180. Aquí hay una característica. Si A más B más C es 180, o sea, tres ángulos valen 180 grados. Entonces la tangente de A más la tangente B más la tangente C es igual a tangente de A por tangente B por tangente C. O la cotangente de A por la cotangente B más la cotangente B por la cotangente C más la cotangente A por la cotangente C es igual a 1. ¿Sí o no? Y otra condición es si A más B más C vale 90 grados. Entonces la cotangente A más la cotangente B más la cotangente C es igual a la cotangente A por la cotangente B por la cotangente C. Y tangente A por la tangente B más la tangente B por tangente C más la tangente A por la tangente C es igual a 1. Estas dos identidades trigonométricas de ángulos compuestos auxiliares se utiliza siempre cuando tengan las primeras condiciones, que son esta primera. O sea, primero tengo que ver que A más B más C sea esto para que cumpla esto de acá. O también, si A más B más C es 90, debe cumplir esto para que salga esto de acá. Listo, de esa manera. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Una pregunta, muchachos, o no tienen preguntas? No, profe. Ok. Vayamos al siguiente. Ahora, ahora con esto, ya sabiendo lo anterior, que hay, vamos ahora a las identidades trigonométricas de ángulos múltiples. Aquí en realidad la teoría sobre ángulos múltiples son ángulos que son seno, coseno, tangente, pero de ángulos que son 2x, o sea, hallar el seno de 2x, el coseno de 4x, el seno de 3x, inclusive la tangente, por ejemplo, de x medios, o ángulos mitad, o cualquier de estas
identidades, estas razones trigonométricas, pero de ángulos que son múltiplos de un mismo ángulo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si tú quieres hallar el seno... a ver, a ver. Por ejemplo, si tienes seno de 10 grados. Si tienes el seno de 10 grados, yo puedo determinar el seno de 20 grados, o sea, ángulo doble, o el seno de 40 grados, ¿ya? Utilizando ciertas formulitas, ¿ya? Que están basadas obviamente en estos ángulos. O sea, el término de aquí de ángulos múltiples quiere decir tantas veces puede ser el doble o el triple o el cuádruple, ¿ya? Entonces para ese caso utilizamos las identidades trigonométricas de ángulos con... Entonces ahí, ¿cuáles serían aquí las identidades trigonométricas de ángulos compuestos? Sería, mira, la primera es identidades trigonométricas del ángulo doble, ¿ya? Por ejemplo, determinar el seno del ángulo doble es, ¿cuánto es el seno de 2 θ? Si tú te recuerdas, el seno de 2 θ es como decir el seno de dos ángulos que suman, que en este caso son iguales, θ más θ. ¿Y tú recuerdas cuánto es el seno de la suma de dos ángulos? Si recordamos bien, la formulita sería esto. Va a ser seno de θ por el coseno de θ más coseno de θ por el seno de θ, ¿cierto? SC, CS, SC, CS. Y obviamente tú te vas a dar cuenta que queda seno de θ por coseno de θ más seno de θ por coseno de θ, ¿sí o no? Porque esto de aquí es igual a esto. Sí, pero está en forma, utilizando la conmutatividad del producto, sale esto. Y te va a quedar que el seno de 2 θ es 2 veces seno de θ por coseno de θ. ¿Sí o no? De esa manera. Entonces, aquí tenemos una identidad trigonométrica del ángulo doble. El seno del doble de un ángulo es igual 2 veces el seno del mismo ángulo multiplicado por el coseno del mismo ángulo, ¿ya? En ese caso. Pero también tenemos el coseno del ángulo doble, que en este caso sería el coseno de 2 θ, sería coseno de θ más θ. ¿Y cuánto es eso? Utilizando identidades trigonométricas de ángulos compuestos, sería coseno de 2 θ sería coseno de θ por coseno de θ menos seno de θ por seno de θ. Entonces al final el coseno de 2 θ es igual al coseno al cuadrado de θ menos seno al cuadrado de θ. Y esta es otra identidad trigonométrica del ángulo doble. El coseno de 2 θ es igual coseno al cuadrado de θ menos seno al cuadrado de θ. Pero aquí, en este caso, también podemos deducir otras identidades trigonométricas del coseno del ángulo doble. Por ejemplo, mira, si yo sé que el coseno de 2 θ es coseno al cuadrado de θ menos seno al cuadrado de θ, yo sé que el seno al cuadrado de θ, ¿quién es? Es esto. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo sé que el seno al cuadrado de θ más el coseno al cuadrado de θ, ¿cuánto es? Es 1. Yo despejo el seno. ¿Cuánto queda el seno al cuadrado de θ? Es 1 menos que el coseno, ¿sí o no? Despejando. Reemplazo acá y ¿qué te queda? Que el coseno de 2 θ es igual al coseno al cuadrado de θ menos, aquí este menos pasa a multiplicar a todo este paréntesis, lo que está dentro, sería menos 1 más coseno al cuadrado de θ, que al final el coseno de 2 θ es coseno al cuadrado de θ más coseno al cuadrado de θ es 2 coseno al cuadrado de θ menos 1. Y eso es el coseno al cuadrado de θ. Entonces, otra fórmula para determinar el coseno al cuadrado de θ, siempre y cuando tengas el coseno de θ. ¿Ya? O si no, aplicas otro. Por ejemplo, si yo sé que el coseno, que el seno al cuadrado de θ más coseno al cuadrado de θ es coseno al cuadrado de θ, ¿cuánto es? 1 menos seno al cuadrado de θ, ¿cierto? Despejando el coseno al cuadrado de θ es 1 menos seno. Yo reemplazo aquí. ¿Para qué? Para que después, cuando reemplace esta expresión aquí, te va a quedar que al final, que el coseno al cuadrado de θ, ¿cuánto es? 1 menos 2 seno al cuadrado de θ. O sea, para el coseno doble de θ, tú te das cuenta que hay tres formulitas. Una es esta, otra es esta y otra es esta. La primera es si tienes el coseno y el seno. Si tienes el coseno y el seno, aplicas y sale el coseno al cuadrado de θ. En la de acá, tienes que tener solo el coseno, el coseno de θ.
y reemplazas aquí y obtienes el coseno al cuadrado de tita. Y esta expresión de acá, esta formulita de acá, se utiliza cuando tienes que el seno al cuadrado de tita. El seno de tita, mejor dicho. Si tienes el seno de tita, ya por reemplazar aquí obtienes el coseno al cuadrado de tita. Entonces de esa manera es como podemos encontrar las identidades trigonométricas de ángulo doble. ¿Ok, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta o no tienen preguntas ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Entonces hay que acordarse bien estas formulitas que tenemos. El seno de 2 tita es 2 seno de tita por coseno de tita. El coseno de 2 tita, ¿cuánto es? El coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita. O también es igual 2 coseno al cuadrado de tita menos 1. O 1 menos 2 seno cuadrado de tita. De esa forma. ¿Ya? Y acá vamos a este ejemplo. Dice calcular el valor de m coseno de x por coseno de 2x por coseno de 4x por coseno de 8x. ¿Cuánto es esa expresión? ¿Cómo resolvemos aquí? ¿Cómo resolvemos aquí toda esta expresión? Yo tengo esta expresión que es m. M es igual a ¿quién? Al coseno de x por coseno de 2x por coseno de 4x por coseno de 8x. ¿Sí o no? ¿Cómo resuelvo esta expresión? A ver, ¿cómo hago? Sabiendo lo anterior, hay varias formas de poder resolver esto. Pero la más sencilla de todas es esta, mira. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar al lado izquierdo por el 2 seno de x y a la derecha por también 2 seno de x. Como es una igualdad, si acá multiplico por 2 seno de x a la izquierda, a la derecha también multiplico por 2 seno de x. ¿Y te das cuenta de esto? ¿Quién es? ¿Todo esto qué es? A ver, ¿qué es eso, muchachos? A ver, lado izquierdo queda igual 2 seno de x. ¿Y aquí qué es? 2 seno de x por coseno de x, ¿cuánto es? Si recuerda bien, sería el seno de ¿quién? El seno del ángulo doble, 2x, multiplicado por toda esta expresión que es coseno de 2x por coseno de 4x por coseno de 8x. ¿Sí o no? Recordando, entonces queda esto. Y obviamente tú dices acá, profe, pero también puede hacer lo mismo que hice acá. ¿Cierto? Lo puedo multiplicar por ese valor otra vez. Aquí te quedaría 2 seno de x. Entonces, pero necesitamos que haya un 2. Entonces aquí multiplico por 2 aquí y acá también por 2. ¿Sí o no? Y aquí te das cuenta, 2 seno de 2x por el coseno de 2x. ¿Cuánto queda ahí eso? A la izquierda te va a quedar 4 seno de x por m es igual a ¿quién? ¿Esto cuánto es? Seno del ángulo doble, o sea, el doble de 2x. ¿Sí o no? Todo esto multiplicado por el coseno de 4x por el coseno de 8x. ¿Sí o no? Entonces aquí, obviamente, el seno del ángulo doble de 2x. Porque aquí, en este caso, el ángulo doble es 2 veces 2x. Entonces aquí, ¿cuánto queda aquí? Obviamente aquí te va a quedar seno de ¿quién? Seno de 4x. ¿Sí o no? Y obviamente otra vez puedes multiplicar. Mira, el seno de 4x, coseno de 4x. ¿Qué le falta porque sea ángulo doble? Le falta que esté multiplicado por un 2. Siendo aquí multiplicado 2 acá. Y si multiplico esto aquí a la izquierda también. Y te va a quedar 2 seno de 4x por coseno de 4x. ¿Cuánto es eso? A ver, muchachos. Aquí va a ser igual al seno del ángulo doble de 4x, o sea, 8x. Multiplicado por coseno de 8x. Ya que te queda 8 seno de x por m. ¿Sí o no? ¿Está bien ahí? 2, 4, sí está bien. Y obviamente aquí tú te das cuenta que otra vez tengo que multiplicar por 2. Y multiplico por 2. Y acá también por 2. Y te va a quedar que
toda esta expresión, ¿cuánto es? Tengo que dar que toda esa expresión es igual a 16 seno de x por m es igual al seno de 2 por 8x. Entonces a la izquierda va a quedar 16 seno de x por m es igual al seno de 16x. Y despejamos m. ¿Cuánto queda m ahí? M va a ser igual seno de 16x dividido entre el 16 sobre el seno de x, ¿cierto? Despejo m, esto pasa a dividir. Y ahí queda. Esa es la respuesta. Entonces de esa manera es como puedo resolver este problema. Recordar que aquí solo estoy utilizando la primera identidad trigonométrica de ángulo doble. Ok. ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Han entendido o no han entendido? ¿Han entendido o no han entendido? Muchachos. ¿Tienen preguntas o no tienen preguntas aquí? Ahora, ya teniendo esto, aquí hay una. Determina el equivalente de m, que es igual a cotangente de 2x sobre la secante de x más cosecante de x. A ver, aquí hay un problema. Otro problema de ¿cómo resolvemos aquí este problema? Vamos a ver cómo resolvemos aquí este problema. A ver. Si vemos aquí dice M hay una cotangente, ¿sí o no? M está cotangente y nos piden hallar ese problema. ¿Cómo lo resolveríamos? A ver. Bueno, vamos a poner aquí. Tenemos M, ¿qué es? Si recuerda aquí, vamos a ver, recorrer cotangente de 2x sobre la secante de x más cosecante de x. La cotangente de 2x obviamente, ¿qué es? Si recordamos bien, la cotangente es igual a decir el coseno dividido entre el seno del mismo ángulo, o sea, coseno de 2x sobre el seno de 2x. Y esto está dividido entre la secante, su identidad trigonométrica recíproca es 1 sobre el coseno de x, y la otra también. La cosecante de x, su identidad trigonométrica recíproca es 1 sobre el seno de x. Entonces aquí, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda aquí? Acá, si acordamos bien en esta parte, el coseno, a ver, en la parte de arriba no hay nada más, el coseno de 2x, y en la parte de abajo tampoco no hay seno de 2x. Y aunque podemos poner el seno de 2x. ¿Cuánto es el seno de 2x aquí, muchachos? ¿Cuánto es el seno de 2x? Si se acuerdan, el seno, ¿quién sería? Seno de 2x es 2 por el seno de x por el coseno de x, ¿sí o no? Seno de 2x, ¿cuánto es? 2 seno de x por coseno de x. Y todo esto está dividido entre, mira aquí, suma de fracciones que se hace, mira, según la definición,
de fracciones, tú multiplicas este por este por este, y esto 2 se multiplica. ¿Sí o no? Y te queda seno de x. Vamos a poner esto acá, borrar. Ah, no, está bien, perdón. Seno de x más coseno de x, todo esto dividido entre el seno de x por el coseno de x. Y esto es igual a ¿quién? A ver cuánto es igual. Y ahí que te das cuenta que se puede simplificar, ¿cierto? Mira, porque esta expresión seno por coseno de acá se puede simplificar con esto. Y te va a quedar que extremos por extremos, medios por medios. ¿Cuánto queda ahí? Se va a quedar en coseno de 2x sobre 2. 2 por el seno de x más el coseno de x. ¿Sí o no? Y el coseno de 2x, tú te sabes la formulita. ¿Cuál es el coseno de 2x? Coseno del ángulo doble es coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Todo esto dividido entre ¿quién? Entre 2 por el seno de x más coseno de x. Entonces aquí en la parte de arriba, si te vas a dar cuenta que es coseno de x al cuadrado menos el seno de x al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 por el seno de x más coseno de x. Y ahí arriba es diferencia de cuadrados, ¿cuánto es? Coseno de x más seno de x, diferencia de cuadrados, multiplicado por el coseno de x menos el seno de x. Todo esto dividido entre 2 seno de x más coseno de x. Y acá obviamente simplifica. Coseno de x más seno de x arriba y abajo se van y te queda que m. M ¿cuánto es? Coseno de x menos seno de x sobre 2. Y listo. Te queda esa simplificación, esa reducción. Entonces m va a ser coseno de x menos seno de x dividido entre 2. De esa manera es como se resuelve el problema, este ejemplo, perdón, cómo se resuelve este ejemplo. Recordando utilizar muy bien suma de fracciones, extremo por extremo, simplificando. Y recordar bien cosas que ya debemos saber muy bien, que es la cotangente. Aquí utilizo identidad trigonométrica por cociente, coseno sobre seno. La secante y la cosecante, identidades trigonométricas recíprocas. Y después obviamente acá utilizo, bueno, la matemática, suma de fracciones, extremo por extremo, medios por medios por aquí, simplificación. Y utilizo otra vez mi identidad trigonométrica del ángulo doble para el coseno, que es esta expresión de acá. Y aquí obviamente utilizo diferencia de cuadrados. Y nos damos cuenta que podemos simplificar y me queda esta expresión. Y esa sería mi respuesta. Entonces de esa manera es como resuelvo este ejemplo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Me han entendido? ¿Sí me han entendido? ¿Sí me han entendido, muchachos? ¿Alguna pregunta tengan ahí sobre esto? Muchachos, ¿ninguna pregunta? ¿Ninguna? Vamos entonces al siguiente ejemplo. Ahora vamos a identidades trigonométricas del ángulo doble.
Además sabemos que es, dice aquí, el coseno de o coseno a la cuarta de tita menos seno a la cuarta de tita, que es igual. Vamos a otras identidades del coseno del ángulo doble. En este caso tú ya sabes que el coseno cuarta de tita es el coseno al cuadrado de tita al cuadrado menos el seno al cuadrado de tita al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y obviamente es diferencia de cuadrados. Esto te va a quedar que la expresión de acá, todo esto va a ser igual al coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita por el coseno al cuadrado de tita menos seno al cuadrado de tita. Y te va a quedar, si te acuerdo bien, ¿cuánto es el coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita? Obviamente es 1. Toda esta expresión de aquí va a ser esto de acá, multiplicado por el coseno al cuadrado de tita menos seno al cuadrado de tita. Y esto, si te acuerdas bien, todo esto, ¿qué es? Todo esto es esto. No, el coseno al cuadrado de tita menos seno al cuadrado de tita es el coseno de 2 tita. O sea, mejor dicho, que el coseno a la cuarta de tita menos el seno a la cuarta de tita es igual al coseno de el ángulo doble de tita, o el coseno de 2 tita. ¿Ya? Esta es otra identidad, otra formulita. Y también vamos a determinar la tangente del ángulo doble. ¿Cuánto es el tangente de 2 tita? Según la definición es igual al tangente de tita más tita, ¿sí o no? Y el tangente de 2 tita, ¿cuánto es? Sería tangente de tita más tangente de tita sobre 1 menos tangente de tita por tangente de tita. ¿Qué te acuerdas aquí? Va a ser 2 tangente de tita sobre 1 menos tangente al cuadrado de tita. Entonces el tangente de 2 tita es igual 2 tangente de tita sobre 1 menos tangente al cuadrado de tita. Y hay otras identidades trigonométricas del ángulo doble, que en este caso el seno de 2 tita es igual 2 por tangente de tita sobre 1 más tangente al cuadrado de tita. Y el coseno de 2 tita es igual 1 menos tangente al cuadrado de tita sobre 1 más tangente al cuadrado de tita. Estas son otras identidades trigonométricas del ángulo doble. Ya. ¿Cuál deben aprenderse? Bueno, aprendes esta, que es la básica, ya. Estas dos ya tómenle como auxiliares, ya. Estas demás, tómenle como auxiliares. Entonces el tangente de 2 tita es igual 2 tangente de tita sobre 1 menos tangente al cuadrado de tita. Y aquí vamos a este ejemplo. A ver, la solución, a ver, ¿cómo resuelvo ese ejemplo? A ver, a ver. ¿Cómo puedo resolver ahí ese ejemplo? A ver, vamos a ver. Nosotros sabemos qué cosa. Que tangente, mira, esta es tangente al cuadrado de x más 6 tangente de x menos 1 es igual a 0. Y aquí voy a hacer esto, mira. Este 1 pasa al otro lado, positivo. Aquí te va a quedar menos 1 pasa acá. Y esta tangente lo voy a restar menos tangente al cuadrado de x es igual a 6 por tangente de x. ¿Sí o no? Dice, profe, ¿y por qué hace eso? Mira, aquí vamos a hacer que da 3 por 2 tangente de x es igual a 1 menos tangente al cuadrado de x. Y obviamente este 3 pasa a dividir, sería aquí 1 menos tangente al cuadrado de x sobre 3. Y te va a quedar 2 tangente de x. Esto de acá pasa a dividir y te queda aquí 1/3. Todo esto pasa a dividir acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, un momento. 1/3. Aquí te queda 2 por tangente de x sobre 1 menos tangente al cuadrado de x. ¿Y qué sale? Te sale esta fórmula. ¿Cuánto es la tangente de 2x? Según la fórmula es tangente de 2 tangente de x sobre 1 menos tangente al cuadrado de x. ¿Sí o no? Y es esto.
O sea, todo esto, ¿quién es? Es el tangente. ¿Tangente de quién? De 2x, ¿sí o no? Que es un tercio. Y de esta forma es como determinamos la tangente de 2x. Pero aquí tú te das cuenta de algo. Es tangente de 2x. Pero yo no quiero tangente de 2x, yo tangente de 4x. Entonces decimos, calculamos la tangente de cuánto? Tangente de 4x. Que básicamente es la tangente de 2 por 2x. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la fórmula ahí? ¿Cuál es la fórmula? Es esta misma fórmula de acá. Vamos a poner esto aquí. Es la misma fórmula. ¿Cuál es la formulita? Sería tangente del doble de 2x. Sería 2 por la tangente de 2x. Todo esto dividido entre 1 menos tangente al cuadrado de 2x. Y esto va a ser el tangente de 4x. Y yo me doy cuenta que yo tengo el tangente de 2x, que es un tercio. Sería ¿cuánto? 2 por un tercio sobre 1 menos un tercio al cuadrado. ¿Y cuánto es aquí? Arriba sería 2 tercios. Y abajo sería 1 menos un noveno. ¿Y esto cuánto es? 2 tercios. Sobre 1 menos un noveno, ¿cuánto es? 8 novenos. Y extremos por extremos sería 2 por 9, sería 18. Y 3 por 8 sería 24. Entonces la tangente de 4x, ¿cuánto es? Tangente de 4x. A ver muchachos, ¿cuánto es eso? Si se dan cuenta, ya está facilito ahí para simplificar. ¿Y esto cuánto es? Sexta. Tangente de 4x, ¿cuánto es ahí? Sería igual. Sexta sería 3, sexta sería 4, 3 cuartos. Y esa sería la respuesta. La tangente de 4x es 3 cuartos. Y esa es mi respuesta. Y de esa manera es como puedo resolver este ejemplo. Acá en este caso no es necesario hallar la ecuación cuadrática del tangente. Porque no me ayudaría. Porque yo sé que tengo que hallar el tangente de 4x. Por esa conveniencia debo hallar la tangente de 2x. ¿Sí o no? Y con esa tangente de 2x yo puedo determinar la tangente de 4x. ¿Ya? Entonces de esa manera es como puedo resolver este problema. ¿Qué muchachos? ¿Me han entendido? ¿Alguna pregunta tienen o no tienen preguntas? ¿Una pregunta? Ya. A ver muchachos, una pregunta. ¿Una pregunta muchachos? Muchachos, una pregunta. No, profe. Ninguna. Ok. Vayamos al siguiente. Vamos ahora. Estas trigonométricas auxiliares de ángulo doble. Aquí dice, por ejemplo, el secante al cuadrado de tita más el cosecante al cuadrado de tita es igual a 4 cosecante al cuadrado de 2 tita. El seno de tita más coseno de tita al cuadrado es 1 más seno de 2 tita. El seno de tita menos el coseno de tita al cuadrado es 1 menos seno de 2 tita.
El 2 seno al cuadrado de tita es igual a 1 menos coseno de 2 tita. El 2 coseno al cuadrado de tita es igual a 1 más coseno de 2 tita. La tangente al cuadrado de tita es igual a 1 menos coseno de 2 tita sobre 1 más coseno de 2 tita. El 8 seno a la cuarta de tita es igual al coseno de 4 tita menos 4 coseno de 2 tita más 3. El 8 coseno a la cuarta de tita es igual al coseno a la cuarta de tita más 4 coseno de 2 tita más 3. Y la cotangente tita más tangente tita es igual a 2 cosecante de 2 tita. Y la cotangente tita menos tangente tita es igual a 2 cotangente de 2 tita. Y el secante de 2 tita más 1 es igual a tangente de 2 tita sobre tangente tita. Y además el secante de 2 tita menos 1 es igual a tangente de 2 tita por tangente de tita. Y el seno a la cuarta de tita más coseno a la cuarta de tita es 3 cuartos más un cuarto de coseno al 4 tita. Aquí es tita por si acaso, tita. Y el seno a la sexta de tita más coseno a la sexta de tita es 5 octavos más 3 octavos del coseno a la coseno de 4 tita. Aquí es tita, ok. De esa manera. Y estas son otras identidades trigonométricas auxiliares del ángulo doble. Como pueden ver, muchas depende obviamente de la forma o la forma del ejercicio que tengas para resolver este problema, ¿ok? ¿Una pregunta tienen, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta tienen o no tienen preguntas? ¿Ninguna? Ok. Estas identidades trigonométricas son auxiliares, o sea, hay obviamente que algunas quizás se utilicen en ciertos problemas, ¿ya? Pero deben entender a ver cuáles utilizar, porque algunas problemas pueden utilizar estas identidades. Pero lo básico es aprender lo que le he dicho antes, ¿ok? Entonces vayamos acá a lo que sigue, que es identidades trigonométricas del ángulo mitad, o sea, la mitad de un ángulo. Por ejemplo, tenemos la siguiente identidad trigonométrica de ángulo doble, mira. El coseno de 2 tita, ¿cuánto es? 1 menos 2 seno al cuadrado de tita, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué tal si yo digo sí? Digo phi vale 2 tita. Si phi vale 2 tita. Entonces, ¿tita cuánto es? Tita es phi medios. Si yo reemplazo lo que pongo aquí, acá, en esta expresión, o sea, phi vale 2 tita y tita vale phi medios, te va a quedar ¿qué? Que el coseno de phi es igual 1 menos 2 seno al cuadrado de phi medios. Y aquí obtenemos, ¿qué cosa? Despejando acá el seno al cuadrado de phi, que queda 2 seno al cuadrado de phi es igual 1 menos coseno de phi. Y este 2 que está multiplicando pasa a dividir, entonces te va a quedar seno al cuadrado de phi medios es igual 1 menos coseno de phi sobre 2. Y obtenemos que el seno de phi medios, ¿cuánto es? La raíz cuadrada de 1 menos coseno de phi sobre 2. ¿Sí o no? Y estas son identidades trigonométricas del ángulo mitad. Entonces el seno de phi medios es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de phi sobre 2. ¿Sí o no? Entonces para determinar el ángulo mitad solo debes conocer el coseno de ese ángulo. Y después puede determinar el seno. Análogamente, también puede ser con este. El coseno de 2 tita es igual a 2 coseno al cuadrado de tita menos 1, que son identidades trigonométricas de ángulo doble. Pero aquí hemos puesto que phi vale 2 tita y tita vale phi medios. Entonces te va a quedar coseno de phi es igual a 2 coseno al cuadrado de phi medios menos 1. Este menos 1 pasa a sumar. ¿Sí o no? Y te va a quedar 2 coseno al cuadrado de phi medios es igual a 1 más coseno de phi. Y despejando el coseno de phi medios te va a quedar que este 2 pasa a dividir y este como está al cuadrado pasa a raíz cuadrada. Te va a quedar coseno de phi medios igual raíz cuadrada de 1 más coseno de phi sobre 2. Y de esa manera obtenemos el seno de phi medios y el coseno de phi medios. ¿Ok, muchachos? Entonces ya podemos determinar las identidades trigonométricas del ángulo mitad. ¿Ya? Entonces aquí nosotros podemos hacer esto. Mira, si tenemos aquí el ángulo mitad, nosotros podemos decir lo siguiente. Mira,
Si coseno de phi es igual a menos 2 tercios y... perdón, si coseno de tita es igual a menos 2 tercios y... disculpe, no tita, beta. Coseno de beta es igual a menos 2 tercios y beta es mayor que pi y menor que 3 pi medios, calcule el seno de beta medios y el coseno de beta medios. Aquí nosotros vamos a poner resolución. Nosotros sabemos qué cosa, a ver muchachos, sabemos que beta pertenece al tercer cuadrante, ¿sí o no? Porque beta dice beta es mayor que pi y menor que 3 pi medios, o sea, beta pertenece al tercer cuadrante. Y nosotros sabemos que quiero determinar el seno de beta medios. ¿Cuánto es el seno de beta medios? Formulita, ¿cuánto es el seno? Si sabemos el seno es 1. 1 más quién. Ángulo mitad, a ver, ¿cómo sería el ángulo mitad ahí? A ver, muchachos. ¿Cuánto es la formulita del seno del ángulo mitad? Es 1 menos coseno de beta sobre 2, todo esto en raíz cuadrada. ¿Sí o no? Y como sabemos que beta pertenece al tercer cuadrante y sacamos beta medios ¿a qué cuadrante pertenece? Pertenece al... A ver, la mitad sería, obviamente tú te das cuenta. Espérate un momento, aquí vamos a poner esto. Vamos a borrar este para darnos cuenta en qué cuadrante está beta medios, ¿sí o no? ¿Cómo sería aquí? Bueno, te das cuenta que beta es mayor que pi, menor 3 pi medios, que esto es como decir 180 grados, menor a beta, menor a 270 grados. Si sacas mitad, beta medio, sacas mitad a todos lados. O sea que sería 90 grados y acá sería 135 grados. O sea, entonces, beta medios, ¿cuánto es beta medios? Beta medios pertenece a qué cuadrante? Al segundo cuadrante, ¿sí o no? Porque beta medios es mayor que 90 y menor que 135. Entonces pertenece al segundo cuadrante. Entonces, calculamos qué cosa. El seno de beta medios. Seno de beta medio por formulita es 1 menos coseno de beta sobre 2, todo esto en raíz cuadrada. Y esto va a ser 1 menos 2 tercios sobre 2, todo esto en raíz cuadrada. Y empezamos a ver el seno en el segundo cuadrante, el seno de beta medios es positivo o negativo en el segundo cuadrante. El segundo cuadrante es positivo, entonces te va a quedar positivo. Entonces aquí esta expresión, ¿cuánto es? 1 más 2 tercios sobre 2. Todo esto en raíz cuadrada. Entonces el seno de beta medios, ¿cuánto es? 1 más 2 tercios sería igual a ¿quién? 5 tercios, ¿cierto? 5 tercios. 1 más 2 tercios sería 1 más 2 tercios. ¿Cuánto este pasa a multiplicar? Sería 3 más 2 sobre 3. O sea, 5 tercios. Y está dividido entre 2 y todo esto en raíz cuadrada. ¿Y cuánto es esto? 5 tercios entre 2. Medios por medios, tenemos por medios. Te va a quedar 5 arriba, 5 por 1 y abajo se queda 6. O sea, 5 sextos. Todo esto en raíz cuadrada. Y aquí obviamente racionalizando te va a quedar raíz cuadrada de 5 sobre raíz cuadrada de 6. Racionalizando, ¿qué te queda? Aquí queda por raíz cuadrada de 6 sobre raíz cuadrada de 6. ¿Cuánto queda ahí el seno de beta medios? ¿Cuánto es? Sería raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 6 sobre raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 6. ¿Cuánto queda eso? Arriba te va a quedar raíz cuadrada de 30 sobre 6. Y eso es. El seno de beta medios es raíz cuadrada de 30 entre 6. De esa forma. Ok. Y el otro aquí, vamos a poner aquí.
calculamos el coseno de beta medios. El coseno de beta medios en el segundo cuadrante es negativo, porque es coseno, el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Y te va a quedar menos raíz cuadrada de 1 más coseno de beta sobre 2. ¿Sí o no? Y te va a quedar aquí 1 más menos 2 tercios. Todo esto entre 2. Y todo esto en raíz. Y esto es igual 1 menos 2 tercios sobre 2, todo en raíz. El coseno de beta medios, ¿cuánto es esto? 1 menos 2 tercios, ¿cuánto es? 1 menos 2 tercios, ¿cuánto es? Sería, este multiplica acá, sería 3 menos 2 sobre 3, que sería un tercio. Entonces te va a quedar un tercio dividido entre 2, todo en raíz cuadrada. ¿Qué sería? ¿Cuánto es? Un tercio entre 2 es como decir un tercio entre 2 sobre 1. Extremos por extremos va a ser 1. Y medios por medios, 2 por 2 sería 6. Te va a quedar raíz cuadrada de un sexto, que sería 1 entre raíz cuadrada de 6. Racionalizando, te va a que el coseno de beta medios, ¿cuánto es el coseno de beta medios ahí? Si racionalizas. Y esto va a ser raíz cuadrada de 6 sobre 6. Y esa es la respuesta. Entonces aquí te va a quedar, obviamente aquí es negativo, menos, 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 menos. Entonces el seno de beta medios es igual a raíz cuadrada de 30 sobre 6 y el coseno de beta medios es menos raíz cuadrada de 6 sobre 6. Entonces de esa manera es como podemos resolver este problema. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tenemos aquí o no tienen preguntas? Muchachos, ¿alguna pregunta tenemos? Muchachos, ¿alguna pregunta? Ninguna. Ahora vayamos a identidades trigonométricas del ángulo mitad. Faltan otras identidades. Por ejemplo, determinamos la tangente del ángulo mitad. ¿Cuánto es tangente de phi medios? Si recordamos la tangente por identidades trigonométricas por cociente, la tangente que es el seno de phi medios sobre el coseno de phi medios. Y sabemos que el seno de phi medios es raíz cuadrada de 1 menos coseno de phi sobre 2 sobre el coseno de phi medios, que es raíz cuadrada de 1 más coseno de phi sobre 2. Al final sale una sola radical, raíz cuadrada de 1 menos coseno de phi medios sobre 1 más coseno de phi sobre 2. ¿Sí o no? Aquí simplificamos este 2 y te va a quedar que tangente de phi medios es raíz cuadrada de 1 menos coseno de phi sobre 1 más coseno de phi. Esta es otra identidad trigonométrica del ángulo mitad para la tangente de phi medios. Para la tangente de phi medios. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta? Ninguna. Ahora, también hay otras identidades trigonométricas auxiliares del ángulo mitad. Por ejemplo, el coseno de phi más cotangente de phi es igual a la cotangente de phi medios. Y la cosecante de phi menos cotangente de phi también es igual a la tangente de phi medios. Estas son otras identidades trigonométricas auxiliares del ángulo mitad. ¿Ya? Hay que tener en cuenta estas porque me das cuenta que la cosecante de phi más cotangente de phi es la cotangente de phi medios. Y la cosecante de phi menos cotangente de phi es igual a la tangente de phi medios. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos acá a las identidades trigonométricas del ángulo triple. Determinamos el seno del ángulo triple en seno de 3 θ. ¿Cómo determino el seno de un ángulo triple? A ver, ¿cómo determino eso? Según la definición, sabemos que el seno de 3 θ es el seno de 2 θ más θ.
por identidades trigonométricas de ángulos compuestos te va a salir que el seno de 3 θ es igual al seno de 2 θ por el coseno de θ más el coseno de 2 θ por el seno de θ. Entonces el seno de 3 θ, ¿cuánto es? Aquí vamos a ver, mira, el seno de 2 θ es esto, mira, tú te das cuenta que es esto. Más el coseno de 2 θ por fórmula, por formulitas anteriores. Sabemos el coseno de 2 θ, ¿cuánto es? El coseno, este coseno es esto. 1 menos 2 seno al cuadrado de θ. Entonces aquí multiplicando, el seno de 3 θ, ¿cuánto es? 2 seno de θ por coseno de 2 θ más esto multiplica con esto, por ejemplo, este multiplica con el de acá y esto multiplica acá, te va a quedar 1 por seno, seno de θ. 2 seno al cuadrado de θ por seno de θ es 2 seno al cubo de θ con signo negativo. Y aquí nos damos cuenta que el coseno de 2 coseno al cuadrado de θ, ¿cuánto es? Es 1 menos seno al cuadrado de θ. Y te va a quedar ahí esa expresión más esta. ¿Qué más ahí queda? A ver, ¿qué te queda ahí? Entonces aquí multiplicamos. Te va a quedar que el seno de 3 θ es igual a ¿quién? Al 2 seno de θ menos 2 seno al cubo de θ más seno de θ menos 2 seno al cubo de θ, que al final el seno de 3 θ, ¿cuánto es? Será 3 seno de θ menos 4 seno al cubo de θ. Y si quieres sacar factorial te va a quedar esto. El seno de 3 θ es el seno de θ multiplicado por 3 menos 4 seno al cuadrado de θ. Entonces de esa manera es como podemos encontrar que la fórmula o la entidad trigonométrica del ángulo triple para el seno de 3 θ, ¿cuánto es? El seno de θ multiplicado por 3 menos 4 seno al cuadrado de θ. Y análogamente también para el coseno. Para el coseno del ángulo triple, que es coseno de 3 θ, utilizo la otra identidad trigonométrica del ángulo compuesto, que sería el coseno de 2 θ más θ. Entonces aquí sería coseno de 2 θ más θ será coseno de 2 θ por coseno de θ menos seno de 2 θ por el seno de θ. Y aquí el coseno de 3 θ, ¿cuánto queda? El coseno de 2 θ, ¿cuánto es? El coseno de 2 θ es 2 coseno al cuadrado de θ menos 1 por coseno de θ. Menos el seno de 2 θ, esto sería 2 seno de θ por coseno de θ. Y te va a quedar que el coseno de 3 θ, todo esto aquí, expresión sería 2 coseno al cubo de θ menos coseno de θ menos 2 seno al cuadrado de θ por coseno de θ. Entonces, ¿cuánto queda ahí? Coseno de 3 θ es 2 coseno al cubo de θ menos coseno de θ. Y esta expresión te queda esto. Seno al cuadrado de θ es 1 menos coseno al cuadrado de θ por coseno de θ. ¿Cuánto queda ahí? 2 coseno al cubo de θ menos coseno de θ. Acá hay que multiplicar con el 2 y con el coseno te va a quedar 2 coseno de θ más 2 coseno al cuadrado de θ. Sumamos aquí, te va a quedar coseno de 3 θ es 4 coseno al cubo de θ menos 3 coseno de θ. Y factor común, coseno de θ, te va a quedar coseno de 3 θ es igual a coseno de θ por 4 menos coseno al cuadrado de θ menos 3. Entonces quiere decir que el coseno de 3 θ, ¿cuánto es? Es coseno de θ por 4 por coseno al cuadrado de θ menos 3. Y de esa manera es como podemos determinar la otra fórmula o identidad trigonométrica del ángulo triple para el coseno de 3 θ. Entonces tenemos estas expresiones, ¿ok? Y en un ejemplo sería este, por ejemplo. El ejemplo dice, si coseno de 5 pi sobre 6 más omega tercios es igual a 1/5. Calcula el valor del seno de omega. ¿Cómo resolvemos aquí este problema? A ver, muchachos, ¿cómo resolvemos aquí este problema? A ver, resolución. Entonces yo pongo, tenemos
Ya a ver. Mm, vamos a ver ya. Mm, Voy a hacer lo siguiente. 5pi, voy a decir 5 tita sobre 6 más omega tercios es igual a tita. ¿Sí o no? Es igual a tita. De esta forma. Si yo quiero hallar el coseno, si hago el coseno de esto, va a ser coseno de acá. Si yo lo multiplico por 3 a esto, queda 3 aquí, 5pi sobre 6 más omega tercios es igual a 3 tita. ¿Sí o no? ¿Está bien o está mal? Lo multiplico por 3 y lo multiplico por 3. ¿Cuánto queda ahí eso? Multiplicamos aquí, 3 multiplica 5 tercios, ¿cuánto queda? 3 multiplicado 5 pi sextos más 3 por omega medios, omega tercios que diga. Vamos a poner acá. Omega tercios es igual a 3 tita. 5, no, 3 por 5 pi sextos, ¿cuánto queda? Aquí vamos a ver, simplificando. Tercia, tercia, 2. Aquí con esto se va. ¿Sí o no? ¿Y te queda qué? Te queda que, a ver. Te queda 5 pi medios más omega es igual a 3 tita. ¿Qué te queda aquí, muchachos? De esta forma. Recordar que obviamente el coseno de tita, ¿cuánto es? Esto es tita. Coseno de tita es igual al coseno de ¿quién? Coseno de 5 pi sextos más omega tercios. O sea, coseno de tita, ¿cuánto es? Un quinto. ¿Sí o no? Un quinto. Porque obviamente esto es esto. Es dato. Entonces aquí te queda esta expresión. Si yo llevo el coseno de esta expresión, ¿el coseno de cuánto? Coseno de 5 pi medios más omega. ¿Cuánto es el coseno de 3 tita? ¿Sí o no? Esto sí lo podemos tener. Esto sí lo tenemos por fórmula. Que el coseno de 3 tita. Pero esta expresión, ¿cuánto es? El coseno de 5 pi medios. Perdón, 5 pi medios más tita. ¿Cuánto quedaría? Si nos damos cuenta, a ver, muchachos, damos cuenta, 5 pi medios es 5 pi sobre 2, es como decir 5 por 180 entre 2. ¿Que sería cuánto? Aquí 90, 450. O sea, básicamente es como decir coseno de 450 grados más omega es igual al coseno de 3 tita. ¿Sí o no? Y aquí obviamente tú dices lo siguiente, reducción al primer cuadrante. Pero en este caso sería coseno de ¿quién? De 360 grados más 90 grados más omega. Es igual al coseno de 3 tita. Y aquí obviamente tú dices coseno de 360 grados más 90 grados más omega. Obviamente aquí reducción. ¿Cuánto queda aquí? Te va a ser el coseno de 90 grados más omega es igual al coseno de 3 tita. Y aquí obviamente el coseno de 90 grados más omega aquí. Si es coseno, ¿cómo es? Si es 90 más tita, si es 90, tú dices aquí, preguntas, ¿en qué cuadrante está 90 más omega? Está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante el coseno es negativo, será menos. Y como es 90, el coseno se convierte en su corrazón, que sería el seno. Seno de omega. Y esto es igual al coseno de 3 tita. Y coseno de 3 tita, ¿cuánto es? Por formulita es coseno de tita
por 4 coseno al cuadrado de tita menos 3. Te va a quedar, entonces aquí te va a quedar que menos seno de omega. Y coseno de tita, ¿cuánto es? Coseno de tita obviamente ya sabemos cuánto es, un quinto. Es que te queda 4 por un quinto al cuadrado menos 3. Y esto es igual a un quinto por quién, por 4 sobre un quinto al cuadrado, así 1 sobre 25 menos 3. Entonces va a quedar menos seno de omega. Y este es un quinto por quién. Este 4 será 4 sobre 25. 4 por 1 sobre 25 es 4 sobre 25 menos 3. ¿Sí o no? Y esto va a ser menos seno de omega. ¿Y cuánto es aquí? Un quinto. 4 menos, este 25 multiplicado 3 sería 75 sobre 25. Y al final te va a quedar 4 menos 75 es menos 71. Te va a quedar menos 71 sobre 125 menos seno de omega. Entonces simplificando aquí, te va acá. Seno de omega, ¿cuánto es? 71 sobre 125. Y de esa manera es como puedo resolver este problema utilizando el ángulo triple, que en este caso es el coseno. Pues. Aquí hay que tener mucho en cuenta algo. Mira, cuando normalmente tengo un problema donde tengo este argumento, que es esto de acá, y normalmente esté el ángulo que quieres hallar entre la mitad o el tercio, traten de duplicar. Si está en la mitad, dupliquen ese ángulo. Si está entre 3, tripliquen ese ángulo. ¿Ya? Y hay que ver que el ángulo que le acompaña, que en este caso es 5 pi sextos o cualquier otro número, se pueda reducir al primer cuadrante y obtener esto de acá. ¿Ya? O sea, menos el coseno de esta expresión, te das cuenta que aquí lo puedes reducir al primer cuadrante, ¿cierto? Y también aquí utilizar el ángulo triple para el coseno. Entonces de esta manera te queda que el seno de omega es 71 sobre 125. Y esta es la respuesta. De esa manera es como se resuelve este problema. ¿Ok, muchachos? ¿Me han entendido? ¿Alguna pregunta tienen? Sí, profesor. ¿Una pregunta tienen acá? ¿Ni una pregunta? No sé, Sí, dime. 4 coseno al cuadrado de theta menos 3. ¿De qué vendría a ser eso? Disculpe. ¿Cómo? El 4 por coseno al cuadrado de theta menos 3. ¿Qué sería? Ah, No se ha entendido ahí. La fórmula, hijo. ¿Cuál es la fórmula ahí? Ahí está la fórmula. Coseno de 3 tita, ¿cuánto es? Coseno de tita por 4 coseno cuadrado de tita menos 3. Y acá está, pues. Aquí aplico lo mismo. Coseno de 3 tita, ¿cuánto es? Coseno de tita por 4 coseno cuadrado de tita menos 3. Fórmula. ya, profe, ya me había Hay acertado. que recorrer. En este caso, como es ángulo triple, hay que recorrer la formulita. Para el seno es una. Para el seno de 3 tita es una. Y para el coseno de 3 tita es la de acá, que está aquí. Porque obviamente aquí te vas a dar cuenta que está este seno del ángulo que quieres hallar, porque dice calcula el valor del seno, está en función de este ángulo, ¿sí o no? Está en función de este ángulo, de esa manera. Y aquí nos dan obviamente el coseno. Nosotros deducimos esto, coseno de tita es un quinto. Yo puedo reemplazar acá y bueno, ya hacer mi operación, ¿sí o no? Hacer mi operación aquí, mi desarrollo
de estas operaciones. Obviamente aquí ya es matemática, que son operaciones básicas. Y puedes resolver y obtener lo que piden, que es el seno de omega. Ok, el seno de omega. Entonces vayamos acá. Ahora vamos a lo siguiente, que son más identidades trigonométricas de ángulo triple. Como en el caso, calculamos la tangente del ángulo triple. Tangente de 3 θ. ¿Cómo determino el tangente de 3 θ? La forma de determinar es esta. Voy a sumar tres ángulos iguales. Tangente de 3 θ es igual a tangente de θ más θ más θ. ¿Ya? ¿Y cuánto es esto? Por formulita hay una fórmula que vamos a utilizar, que es esta. Tangente de θ más tangente de θ más tangente de θ menos tangente de θ por tangente de θ por tangente de θ sobre 1 menos tangente de θ por tangente de θ más tangente de θ por tangente de θ más tangente de θ por tangente de θ. Y obviamente esto te queda que 3 por tangente de θ menos tangente al cubo de θ sobre 1 menos tangente al cuadrado de θ más tangente al cuadrado de θ más tangente al cuadrado de θ. Al final te va a quedar esta expresión, que la tangente de 3 θ es 3 tangente de θ menos tangente cubo de θ sobre 1 menos 3 tangente al cuadrado de θ. ¿Ya? Esa es una forma de poder determinar la tangente de 3 θ. Y esta es la formulita. Recuerden bien esta formulita. Ahora vayamos al ejemplo. Ejemplo, si tangente de θ más 15 es igual a 2 tercios, ¿cuánto es tangente de 3 θ? Resolución. ¿Cómo determinamos aquí esta expresión? Aquí digo, tenemos, vamos a poner, yo puedo hacer esto, mira, tangente de 3 θ más 15 grados. Eso voy a hallar. Hay el triple de esto más el 15, que en este caso tú te vas a dar cuenta que va a ser que es como decir que esto fuera uno solo, ¿cierto? Sería, la fórmula ¿cuál es? Es, ¿cuánto es la tangente de 3x? Según la formulita es 3 tangente de x menos tangente cubo de x sobre 1 menos 3 tangente al cuadrado de x. Esa es formulita. Y aquí aplico esto, que sería 3 tangente de θ más 15 grados más tangente de θ, tangente al cubo de θ más 15 grados dividido sobre 1 menos 3 tangente al cuadrado de θ más 15. Entonces tangente de 3 θ más 15 grados. ¿Cuánto queda eso? A ver. Bueno, aquí aquí puede ser, mira, aquí puedo hacer esto. Tangente de 3 θ más 15 es como decir 3 θ más 45 grados. Y acá te queda 3 por tangente por 2 tercios sobre 3 sobre 1 menos 3 sobre 2 tercios al cuadrado. ¿Está bien? He reemplazado aquí el tangente de θ más 15, que es 2 tercios. Y queda esto. Al lado izquierda, esto es una tangente, pero ¿de qué? Tangente de la suma de dos ángulos. Que en expresión, bueno, acá la parte derecha, 3 por 2 tercios, ¿cuánto es? 3 por 2 tercios se va a esto. Y te queda 2 menos 4 novenos. No, 4 novenos no. ¿Cuánto es 2 tercios al cubo? 2 tercios al cubo es 8 sobre 27. Si está bien, a ver, 8 sobre 27. Y abajo te queda 1 menos 3 por 2 tercios, que es 4 novenos. Y a la izquierda te va a quedar que es como está sumando dos ángulos, 3 θ más 45 sería tangente de 3 θ
más tangente de 45. Y abajo, ¿qué te queda? 1 menos tangente de 3 tita por tangente de 45 grados. ¿Sí o no? De esa forma. Y y aquí el tangente 45 es fácil de hallar. ¿Sí o no? Tangente 45 es 1. Tangente de 3 tita más tangente 45 que es 1. Y abajo te queda 1 menos tangente de 3 tita. Como tangente 45 es 1 por esto, te queda esto. Y a la derecha, ¿cuánto queda? Será 54. Porque aquí 27 multiplicado sería 54 menos 8 sobre 27 sobre 1 menos, acá simplificamos, acá simplificamos, sí, está bien, tercia te queda 3, 1 menos 4 tercios, 1 menos 4 tercios, y acá esta expresión 54 menos 8 será 46 sobre 27 sobre, aquí es 3, para simplificar 1 sería 3, 3 menos 4 sería menos 1 sobre 3. Y hacemos extremos por extremos, medios por medios, o sea, este con este con este. Y podemos multiplicar este con este, que va a quedar 9. Y te queda el tangente. ¿Cuánta tangente de? Tangente de 3 tita más 1 sobre 1 menos tangente de 3 tita es igual a ¿cuánto? Menos 46 sobre 9. ¿Sí o no? Y a que multiplicamos en aspa te va a quedar 9 por tangente de 3 tita más 1 es igual a menos 46 por 1 menos tangente de 3 tita. Y esta es una ecuación. Y empezamos a desarrollar. Sería 9 tangente de 3 tita más 9 es igual a menos 46 más 46 por tangente de 3 tita. ¿Cuánto queda ahí? 46 tangente de 3 tita. Y tengo que dar 9. Este 56 para sumar sería más 46. Entonces sería 55 es igual a ¿cuánto? A 46 menos 9 será 37 tangente de 3 tita. Entonces por lógica, tangente de 3 tita, ¿cuánto es? 55 sobre 37. De esa manera. Entonces de esa manera es como resuelvo este problema. Y determino la tangente de 3 tita. Recordar que aquí he utilizado primero la definición de ángulo, la tangente del ángulo triple, pero también he utilizado identidades trigonométricas de ángulos compuestos para poder resolverlo, ¿sí o no? Y al final me sale una ecuación donde tengo una incógnita, que en este caso es la tangente de 3 tita, y he resuelto esta ecuación para determinar la tangente de 3 tita. Entonces de esa manera es como puedo resolver el problema número, este ejemplo. ¿Alguna pregunta tienen, muchachos? ¿No tienen preguntas? ¿Han entendido o no han No, entendido? profesor. Ok. Espero que hayan entendido aquí este problema. No está tan difícil, pero la cuestión es que deben saber las fórmulas, claro está. Hay que saber muy bien las formulitas que vamos a utilizar. ¿Ya? Y además, como yo quiero el ángulo triple de 3 tita, yo tengo que hallar que aquí si tengo tita lo multiplico por 3. ¿Ya? Como se dan cuenta, esta expresión me dio una expresión que puede utilizar identidades trigonométricas de ángulos compuestos, que en el caso sería la tangente de la suma de dos ángulos. ¿Ya, muchachos? Además vamos a ver otras identidades trigonométricas auxiliares de ángulo triple. Por ejemplo, 4 seno del cubo de tita es 3 seno de tita menos seno de 3 tita. 4 coseno del cubo de tita es igual a 4 coseno de tita más coseno de 3 tita. La tangente de tita más la tangente de tita menos 60 más la tangente de tita más 60 es igual a 3 tangente de 3 tita. El seno de 3 tita es igual al seno de tita por 2 coseno de 2 tita más 1.
El coseno de 3 tita es igual al coseno de tita por 2 coseno de 2 tita menos 1. Y la tangente de 3 tita sobre tangente de tita es igual a 2 coseno de 2 tita más 1 sobre 2 por coseno de 2 tita menos 1. Y además el seno de 3 tita también puede ser expresado así. 4 seno de tita por seno 60 grados menos tita por seno 60 grados más tita. O coseno de 3 tita es igual a 4 coseno de tita por coseno 60 grados menos tita por coseno 60 grados más tita. Y tangente de 3 tita es igual a tangente de tita por tangente 60 grados menos tita por tangente 60 grados más tita. Y estas son otras identidades trigonométricas auxiliares del ángulo triple. Recuerda que estas son consecuencias de las generalizaciones del ángulo triple. Y aquí tenemos un ejemplo. Y nos piden hallar, dice, ejemplo, calcule el valor de m, que es igual a tangente 10 menos tangente 50 más tangente 70. ¿Cómo resolvemos aquí este problema? Entonces aquí sabemos que dice m a que es igual, m es tangente de 10. No, esta tangente no, está con la otra tangente. Tangente 10 grados menos tangente de 50 grados, ¿sí o no? Más tangente de 60. Tangente de 70. Entonces m cuánto es, tangente 10. Mira, aquí hay que tener en cuenta algo. Este menos tangente 50 es como decir más tangente de menos 50 grados. ¿Por qué? Porque el tangente de un negativo es menos tangente de ese ángulo, ¿ya? Por eso el tangente de menos tangente 50 es igual a tangente de menos 50 más tangente de 70. Entonces, profe, ¿para qué hago esto? Mira, lo voy a hacer esto, mira. Primero está bien, el tangente de 10 no hay ningún problema, pero el tangente de 50 es como si fuera, ¿qué cosa? 10 grados menos 60, ¿sí o no? El menos 50 es la resta de 10 grados menos 60, más el tangente de 70, más tangente de ¿quién? De 10 grados más 60, ¿sí o no? Y según una de las formulitas que tenemos, nosotros tenemos que tangente de x más tangente de x menos 60 más tangente de x más 60. ¿Cuánto es eso? Es 3 tangente de 3x. En este caso, ¿cuánto es aquí? Sería 3 tangente de 3 por 10 grados. O sea, m cuánto sería 3 por tangente de 30 grados. ¿Y cuánto vale la tangente de 30 grados? Tangente de 30 grados es raíz cuadrada de 3 sobre 3. Simplificando acá, te queda que m cuánto es raíz cuadrada de 3. De esa manera. Entonces, de esa manera es como poder resolver este problema. Respuesta. Entonces, m es igual a raíz cuadrada de 3. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Entendieron o no entendieron ahí? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Entendieron o no entendieron? Recuerda que las entidades trigonométricas auxiliares, muchas, se utilizan en ciertos casos. Por ejemplo, aquí. ¿Ya? Pero hay que saber utilizarla y reconocer cuándo se utilizan. ¿Ya, muchachos? ¿Alguna pregunta más que tenga? ¿Ninguna? Ok. Espero que entiendan aquí. Y muchas gracias por su atención, muchachos. Recuerda, el tema es un poco largo. Hay que bastantes fórmulas que hay que recordar. Y espero que hayan entendido la clase de hoy, ¿ok?